esta manera. Hoy, Martín Tetaz. Es economista egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Participa en varios medios de comunicación como columnista y analista político y económico. Docente universitario y consultor de empresas. Precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Martín? Un placer saludarte y conocerte, porque no nos habíamos cruzado nunca. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Por favor, por favor. Cuestión de cámaras y micrófonos, a vos no te preocupan ni te generan ninguna situación de estrés, ni mucho menos. Pero sí, este primer paso por la política, una general como para entrar después en hablar de distintos temas y distintas cuestiones de la campaña. ¿Cómo fue el momento en que te dijeron, ¿querés sumarte? ¿Lo venías pensando desde hace mucho? ¿En algún punto sentías la necesidad? ¿Militaste de chico? Me gustaría que contaras una parte de eso. Sí. La respuesta que va para todas las preguntas juntas que hiciste es un sí así de grande, ¿no? Efectivamente, yo milité mucho, primero en la franja secundaria cuando era chico, después en la universidad en la franja morada. ¿A qué cole fuiste? Al Nacional número 2, a la Escuela Nacional número 2. Primero fui un par de años al Industrial de Alberto Thomas, me cambié, en fin. Y después fui a la Universidad de La Plata, donde estudié Economía. Y efectivamente militaba en la Franja Morada y después lo que hice fue seguir estudiando los problemas de la Argentina desde otro lugar, desde el lugar de la academia primero, de los medios después, y proponer siempre distintas soluciones, a veces en modo de divulgación, en algún artículo, a veces en algún libro. Y obviamente, como te imaginarás, para alguien que está comentando y analizando la política y la economía durante muchos años, la posibilidad de jugar, de ser un actor de algo que uno venía siendo un comentarista, es muy atractiva, es difícil de resistir. Es como un periodista deportivo que de un momento le digan que falta uno para jugar y el periodista deportivo dice, bueno, ¿cómo voy a jugar? ¿Y lo que vas viendo, qué es? ¿Cuál es tu percepción de lo que es la campaña hoy por hoy? ¿Te lo imaginabas así? Por un lado estoy en una suerte de luna de miel, porque como yo todavía recién empiezo en la política y todavía no soy ni siquiera diputado, sigo viviendo de hecho de mi actividad privada hasta ahora. Entonces siento que estoy como luna de miel, te decía, nadie todavía me pasa factura, ni me insulta, ni me dicen nada. Ya me van a putear en algún momento por algo, pero por ahora vengo zafando de eso. Heller te tenía ganas. En el recinto, dice, cuando lo encuentras en el recinto, ni ya te cruzaste en el piso de algún lugar. Con mucho gusto, porque el debate le está faltando un poco de debate y de sacar el recinto. La Cámara de Diputados pasan muchas cosas adentro de la Cámara de Diputados que yo quiero llevarlas a los medios. Quiero que los medios de comunicación, bueno, ustedes están haciendo ese trabajo también, ¿no? Pero quiero que los medios de comunicación vean un poco más las cosas que pasan adentro de la Cámara, claro, y me parece que esa es una forma. Hay un fenómeno también de la política está como aislada de la realidad, ¿no? En estos días, en estos 2 meses prácticamente de que estoy en la campaña, encuentro una realidad que no tiene nada que ver con lo que la política está pensando y está discutiendo. Los problemas reales de la gente, la mayoría de los emprendedores tienen pánico a las restricciones laborales que hay, las regulaciones laborales en la Argentina atrasan 45 años, no son para las pymes, se diseñaron para industrias grandes y hoy 640.000 de las 650.000 empresas argentinas son pymes y no les sirven esas regulaciones, no se animan a contratar. Son empresas que contratarían 1, 2, 3 trabajadores seguro si tuvieran otras reglas que fueran más representativas de esa economía actual y no de la vieja economía de la década del 70 que no existe más. Por ponerte un ejemplo, pero en general me parece que hay que hacer ese tipo de propuestas que tengan que ver con cambios con los que yo estoy empezando a conectar con la gente en la calle, que me parece que a la política le falta eso. Bien, chicas. Sí, ¿qué tal, Martín? Melissa Jofre te saluda. Te quería consultar, porque uno de los primeros proyectos que se mencionó que te gustaría impulsar en caso de ser diputado a partir del 10 de diciembre es una reforma del Banco Central. Y quería preguntarte bien en qué consiste ese proyecto, si es que ya lo tenés definido. Sí, está muy bien. Te agradezco la pregunta porque me das una gran oportunidad.
Cuando Alberdi escribió la Constitución del 53, ex profeso le sacó al Poder Ejecutivo la facultad de emitir moneda, la facultad de fijar impuestos y la facultad de colocar deuda. Las tres facultades se las puso al Congreso. A propósito lo hizo y lo explicó además en un libro que se llama El Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, que escribió en el 62. Lo que explicó Alberdi es que ese libro esencialmente, esa razón tenía que ver con que él había aprendido el problema de la suma del poder público en cabeza del Ejecutivo que había demostrado Rosas en la provincia de Buenos Aires. Y que por esa razón había que sacárselo. Y lo que hizo el presidencialismo argentino fue ir apropiándose de vuelta de esas facultades que no le corresponden. No le corresponde al presidente, de acuerdo a la Constitución, ni siquiera nombrar al directorio del Banco Central, pero la Carta Orgánica dice que lo tiene que nombrar el presidente. Entonces el presidente nombra y echa a los presidentes del Banco Central, no tienen ninguna independencia y además usa a discreción la máquina de hacer billetes del Banco Central, con lo cual la inflación en Argentina es un fenómeno incontrolable. Y esto, que pasa con todos los gobiernos de todo signo político en los últimos 70 años en la Argentina, con honrosas excepciones, se tiene que terminar, porque si miramos lo que pasa alrededor, ningún país de la región que tiene un Banco Central independiente tiene inflación. Es un tema que hay que mirar la evidencia y simplemente hacer políticas públicas basadas en la evidencia por primera vez o definitivamente en la Argentina. Martín, ¿cómo estás? Jazmín Bulierini te saluda. Quería aprovechar a consultarte, hablaste del Banco Central y me hace acordar un poco a Milei. Ay, le iba a preguntar qué pensaba de Milei. Gracias, Jaz. ¿Cómo ves el fenómeno, comillas, del que se habla, ¿no? De Milei, que también es economista? ¿Cómo te lo imaginás también conviviendo dentro de la Cámara si él logra una banca, no? No sé si se dieron cuenta que estoy compitiendo, porque ya tengo un poco desordenado. No, pero tenés cortito. A ver si le saco algunos votos. Para la peluca esa te falta. No, me parece lo de el fenómeno de Milei me parece muy interesante, es catárquico, resume la bronca de mucha gente que está cansada, digamos, y que es contundente en el planteo que hace él. El problema que le veo a Javier es que no tiene capacidad de transformar. O sea, primero no tiene propuestas concretas, más allá de ponerle una bomba al Banco Central, que es una propuesta de casi de dolarización de la economía o de algo que no... él quiere una banca privada que no existió nunca, no hay ningún país del mundo que funcione así. Me hace acordar, Javier, por derecha, a los problemas que siempre le vemos a la izquierda en Argentina. O sea, la catarsis está bien y uno en general coincide, pero después a la hora de la propuesta no tienen ninguna propuesta ni las ideas que tienen no funcionan en ningún país del mundo. Entonces, y lo veo muy aislado, igual que a la izquierda. Lo veo aislado a Javier sin capacidad. Cuando él elige enfrentarse con todos, y me hace acordar al que se vayan todos del 2001, digamos, ya le faltaba pelearse con alguien, se peleó con la recta también, entonces finalmente, ¿qué va a quedar? Él solo con un diputado más que con toda suerte va a meter y que no va a poder conseguir aprobar ninguna norma en el Congreso, ¿no? Y esta pregunta me gustaría que me la respondieras porque tiene relación con lo que voy a decir a continuación, porque él está captando una sensación profunda y está siendo medido, ustedes lo han medido, el espacio tuyo, de qué forma impacta en la gente más joven y los que antes votaban al Frente de Todos, ahora votan a Milei. Yo mucho de esa relación no la tengo, me gustaría hablar con alguien que piense así como para entenderlo mejor, pero... El otro día, dando vueltas en mi biblioteca, limpiando y viendo los libros vi un libro tuyo que me había llegado a la radio hace un montón de tiempo, Lo que el dinero no puede pagar. Y dije, mira vos este libro de tetas que me apareció acá. Es muy interesante porque, bueno, yo amo todo lo que tenga que ver con el comportamiento, con la cuestión conductual y distintas teorías al respecto, neurociencias y demás. Y vos hiciste tú un trabajo muy profundo de economía del comportamiento. ¿Qué te deja ese libro? ¿Y qué podrías aplicar cuando sabemos muy bien que la cultura nos moldea y los paradigmas hacen que nosotros hagamos muchas cosas que tal vez no queremos hacer? El hecho de entrar en la política hace que puedas plasmar algo de lo que pusiste en este libro en alguna ley. Sí, tal cual, tal cual. Yo vengo estudiando psicología cognitiva, fue lo segundo que estudié después de economía, y tiene que ver con esa rama de la economía que mezcla la psicología, que se llama economía del comportamiento. Y esa rama, una de las cosas que nos enseña es que la gente piensa en términos de representaciones mentales, se tiene que imaginar los procesos. Entonces, si yo te digo, te voy a poner un ejemplo simple. Yo quiero cambiar las leyes laborales en Argentina, se los conté recién hace un rato. Ahora, supongan que yo digo la palabra reforma laboral. Cierren los ojos y díganme qué ven.
Cierren los ojos, hagamos este ejercicio. Flexibilización, tal cual. Claro, pero ni siquiera, eso es un concepto, ni siquiera se ve eso. A ver, ¿qué vemos? La imagen que se me viene a mí es la del señor Burns, la de los Simpsons, ¿viste? Con el látigo pegándole a los trabajadores. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Entonces yo no puedo proponer una reforma laboral. Ahora, si yo digo revolución laboral para pymes, eso también suena igual que precarización, que flexibilización, que el empresario tratando de cagar a los trabajadores. No, porque uno está hablando de una pyme, uno se sabe que en la pyme, muchas veces el que hoy es empresario fue trabajador y también sigue siendo trabajador en la pyme. No es esa simetría de poder entre el señor Burns y el resto de los trabajadores de la fábrica. Entonces, si vos usás comunicacionalmente representaciones mentales que transmiten la idea que vos querés transmitir, lo conseguís mejor. El debate del otro día que vos me hiciste el comentario respecto de Heller recién. Yo hice 300 argumentos numéricos, demostré que cada uno de los argumentos numéricos de Heller estaban mal y se los debatí con gráficos y con datos de la realidad. Sin embargo, lo que se viralizó no fue eso, lo que se viralizó fue la remera. Sí. Bueno, entonces, eso nos enseña mucho desde el punto de vista comunicacional. Y conecto, porque parecía que no tenía conexión, pero conecto con tu pregunta original. Y eso tiene que ver con el fenómeno de Javier también, porque Javier, ¿qué hace? ¿Qué conecta Javier? Con empatiza, y vos te sentís reflejado, empatiza una bronca colectiva. Entonces no te da solución. Me hace acordar un amigo que teníamos cuando militaba en la universidad, teníamos un amigo que cuando venían muchos estudiantes a quejarse por un profesor que desaprobaba a muchos alumnos, que no voy a decir el nombre ahora, mi amigo hacía de cuenta que lo llamaba. Y entonces decía, lo voy a llamar, y lo llamaba y lo amenazaba de que le iban a hacer juicio académico, y gritaba, todo. Claro, empatizaba con todos los estudiantes de una manera notable. Los estudiantes lo aplaudían, estaban contentísimos. ¿Le había resuelto el problema a los estudiantes? No. Pero conectaba empáticamente con ellos. Entonces Javier tiene ese fenómeno, esa característica. Logra conectar empáticamente con una sensación de hartazgo de la clase política, que es una sensación entendible y generalizada. ¿Puede esa conexión luego trasladarse a cambiar la Argentina? En mi opinión no, porque está aislado, porque no tiene capacidad de construir consenso, de hecho tiene la capacidad de destruirlo, parece ser. Y de hecho no pasa de la catarsis a una propuesta que sea razonable. Martín, ¿qué se hace con la educación? En términos de, no hablemos de reforma, aunque la tiene que haber, porque así como está, esto no explota, ya no se tolera, ya la crisis es muy profunda. ¿Qué ideas concretas, vos que venís también del palo académico y que, bueno, justamente estamos hablando de eso, ¿no? De entender lo que se tiene que cambiar sin que suene a, demos de baja a todos los docentes que están ahora, es una locura, ¿no? Pero muchos tienen mucho miedo en este cambio posible y profundo de la educación argentina. Mira, la educación a nivel global, no solamente en Argentina, tiene un problema estructural grave, que es que está diseñada para una revolución industrial del siglo XVIII y XIX que ya no va más. Necesitaba aquella revolución industrial una burguesía público y privada que fuera más o menos homogénea, que tuviera ciertas capacidades que son las que la escuela Fíjate que la escuela es una línea de montaje fordista. La escuela te va poniendo en el primer grado un montón de contenidos, te evalúan al final del primer grado el control de calidad, a ver si tenés los contenidos, si los tenés pasás a la segunda etapa de la línea de montaje, donde te ponen los segundos contenidos, sucesivamente. Pero es que el valor no se agrega más en líneas de valor así. No hay más líneas de valor. Ahora el valor se agrega en gente que piensa fuera de la caja, en gente creativa, en gente que crea contenidos diferentes, no homogéneos. No necesitamos una burocracia homogénea con capacidades que hoy se pueden conseguir en el Google. Yo puedo averiguar, si vos me preguntás a mí, puedo averiguar cualquier cosa que me enseñen en la escuela googleando en 2 minutos. Quiere decir que la escuela está sometida al desafío de una transformación muy importante. El otro día fui a una reunión con jóvenes. Eran todos estudiantes de 4º y 5º año. Les hice una pregunta. No escuché, perdón. Jóvenes. Todos jóvenes, estudiantes de 4º y 5º año de la escuela secundaria. Sí. Y les hice una pregunta que le había escuchado alguna vez a Ward Edwards, que es un pedagogo norteamericano, que les preguntó a un montón de alumnos, yo les transmití la misma pregunta, si sentían que en la escuela
daban el 100% de lo que podían dar. ¿Cuántos de ellos sentían que realmente la escuela los desafiaba a hacer un esfuerzo significativo durante la escuela? Se empezaban a reír todos. Claro. Me miraban y me decían, pero no hacemos ni el 10% de lo que podemos hacer en la escuela. La escuela no nos motiva, no nos incentiva, no nos interesa, es una pantomima. En la escuela nosotros hacemos como estudiamos, los docentes hacen como que enseñan, y ellos cobran el sueldo, nosotros llevamos el boletín a casa y tenemos terminado. Bueno, eso los otros días eso no va más. hablamos con el ministro Saliente Arroyo, precandidato a diputado, y hablábamos justamente de este tema, y yo le propuse, leyendo un poco de distintos sistemas en el mundo, que me pareció muy, muy atinado el modelo alemán. Y él me dijo que él conocía muy bien, que había viajado, modelo alemán que tiene como 7 años de una educación determinada, y después oficio, y después el que quiere en la universidad tiene que tener un 10 para entrar a una universidad. Y por supuesto no entran todos, porque tal vez ni siquiera quieren entrar todos los que terminan el secundario. O sea, no estaba planteado en términos secundarios, sino el oficio principalmente. ¿Es así como debería? Él me dijo como que le gustaba mucho esa modalidad. Mira, en la semana pasada fui al Distrito Tecnológico de Buenos Aires a conversar con gente de empresas de servicios basados en el conocimiento, que esencialmente es la industria del software, ¿no? Sí. Y lo que me decían es que ellos tienen el problema de que no consiguen, el mismo problema de Toyota, pero ahora en otro segmento, ¿no? Que no consiguen trabajadores calificados. Y la calificación no es una carrera universitaria. Un programador, que es lo que necesitan ellos, se puede formar entre 8 y 10 meses de capacitación. Entonces, y hay un montón de carreras universitarias que podrían certificar contenidos intermedios, y nosotros tenemos un montón de estudiantes universitarios que no terminan la universidad. Entonces hay que repensar el sistema educativo en un sistema que transfiera capacidades a los estudiantes y que esas capacidades corten transversalmente. Tal vez yo puedo tomar algunos contenidos en la facultad de exactas, un curso de matemática, y después puedo tomar otro contenido en la facultad de economía, un curso de matemática financiera para ser un emprendedor más o menos exitoso en mi negocio, y otro curso en la facultad de Derecho sobre legislación laboral. Módulos. Y entonces yo con esos módulos puedo ir certificando contenidos, y para determinados trabajos les alcanza y les sobra con esos contenidos, aunque yo no tenga un título de doctor en tal cosa, ¿no? Tal cual. Perfecto. Chicas. Martín, quería consultarte porque vos hace un ratito mencionabas el tema del debate que protagonizaste esta semana con Carlos Heller, y esa famosa frase, pero Macri, ¿no? Como diciendo que el oficialismo echa culpa siempre sobre la gestión anterior. ¿No ves también igualmente que desde Juntos siempre se echa la culpa a Cristina? Lo que pasa es que Cristina es el presente, no es el pasado. Cristina es lo que está en discusión ahora, son justamente dos modelos. Uno de los modelos que está en discusión es el modelo sobre el cual estoy conversando yo, que tiene que ver con estabilidad monetaria, que tiene que ver con impuestos razonables que no sean sobre la producción, sino sobre las ganancias. Esto parece ridículo plantearlo en Argentina, pero ¿ustedes conocen algún país del mundo que le ponga impuesto a los barbijos en medio de la pandemia? Sería una locura, ¿no? Sí. Sería una locura. A nadie le entraría en la cabeza. Entonces, ¿cómo un país subdesarrollado le va a poner impuesto a la producción? Bueno, Argentina le pone impuestos a la producción. Es de locos. Bueno, eso lo tenemos que cambiar. Entonces, cuando hay un modelo en el cual planteamos este tipo de cosas, planteamos la nueva legislación laboral, planteamos las nuevas reglas que tiene que haber en Argentina, versus un modelo que lo que propone, hay una interna en el partido oficialista, no está claro quién se impone, pero todo parece indicar que se impone el sector que propone una economía más tipo socialismo siglo XXI. Cuando uno escucha a Carlos Heller, la escucha a Fernanda Vallejos o lo escucha al hijo de la presidenta, de la vicepresidenta, esencialmente el discurso es el mismo. Es un discurso en el cual hay una regresión a la Constitución de 1949 de la Argentina, donde lo que es tuyo está por verse si es tuyo y si vos podés hacer lo que querés con lo que es tuyo, incluso después de haber pagado 50% de impuestos. O sea, el Estado ya no se conforma con decirte lo que tenés que hacer, ahora te dice lo que tenés que hacer con tu plata también, es una cosa insólita. Bueno, me parece que ese modelo es el que hoy está en discusión en Argentina. Entonces, obviamente que es razonable hacer ese contraste. No, yo no veo a Macri presentándose para las elecciones ahora. Por eso mi intención era un poco con Heller desarticular el discurso ese y digo, bueno, a ver si no podés decir pero Macri, ¿tenés algo más para decir? Pero Macri es el pasado, entonces, en los términos, primero que se me ocurrió, cuando dijiste que Cristina es el presente, entonces Macri es el pasado. Te pienso muy simple a esta altura del día.
Macri no es candidato, ni siquiera es líder, acaba de perder una interna o hay una interna en el PRO. Yo no quiero meterme en la interna del otro partido de la coalición porque eso sería una falta de respeto de mi parte. No quiero opinar sobre cómo resolvieron ellos la interna, pero todo parece indicar que hubo cierta interna por el liderazgo del espacio opositor y que en esa interna se impusieron las candidaturas que tenían más que ver con Horacio Rodríguez Larreta que con Macri. Yo no veo ningún candidato de Macri en los primeros lugares de las listas. Ustedes la ven a Patricia Bullrich, o lo ven a Macri imponiendo sus candidatos en Córdoba tampoco, tuvo que ir a una interna. Entonces yo no lo veo realmente en la alianza hoy, por lo menos por el lado del PRO, no lo veo como un actor más central a Macri, más bien lo veo con disputa de liderazgo, se lo están disputando ese liderazgo. Está, pero de ahí a decir Macri ni siquiera es líder del espacio opositor, es una frase fuerte. No, a ver, yo lo que te digo es, hoy hubo una interna política en el espacio opositor y está claro que Macri no la ganó. Ahora, eso no quiere decir, yo no estoy diciendo que a Macri hay que jubilarlo, ni mucho menos. No, se entiende. En esa época... Todo lo contrario, me parece que Macri es parte... Okay. Es parte de la alianza, es parte del espacio político y representa un espacio amplio dentro de ese espacio político que es Cambiemos y además si él tuviera alguna expectativa respecto de 2023 me parece que también es bienvenida, eso lo dejo a su discreción. Lo dejo a tu criterio. ¿Por qué votarlos a ustedes y no al resto de la lista del bloque, Martín? ¿Qué es lo que tienen de diferencial? A mí me parece que cualquiera de las listas de Juntos por el Cambio es una excelente opción para los votantes en esta elección, porque lo único que van a decidir los electores es cómo se van a ordenar los candidatos de esas listas. Nosotros finalmente vamos a estar todos juntos a la elección que es por los puntos, que es la que vale, que es la elección de noviembre. No es que esta no es importante, pero esta es una elección donde solamente se van a ordenar las candidaturas a ver si la que encabeza la lista es María Eugenia Vidal o es Ricardo López Murphy o es Adolfo Rubinstein. Esto es lo que está en discusión ahora. No es que hay diferencias abismales respecto a la forma de ver la situación del país. No, pero vos querés que te voten. La propuesta, por supuesto que quiero que me voten, pero... Sí, claro, por eso digo, pero yo creo que el espacio nuestro es el espacio más que representa la sumatoria de los distintos partidos políticos. Está la coalición, está el radicalismo, está el PRO, está Confianza Pública, hay 13 partidos políticos dentro del espacio nuestro que representan hoy probablemente el bloque más amplio y contundente que se va a poner al kirchnerismo en el Congreso. Pero estoy seguro que Ricardo también nos va a acompañar porque va a formar parte de la misma lista y si el resto de los candidatos llegaran a entrar también, por supuesto. Bien, Ricardo nos va a acompañar, dijo. O sea que hay como una intención de que Ricardo los acompañe y no ustedes a Ricardo. Ricardo Rubén, no, esa es si la gente decidiera que Ricardo es el mejor candidato, yo con mucho gusto lo acompañaría también. Bien. Insisto, no hay diferencias ideológicas significativas que ameriten hoy un debate entre esos espacios. Gracias, Martín. Te mando un abrazo y bueno, seguramente estaremos charlando, seguramente, no seguramente, veremos cómo se resuelven las PASO para que seas un diputado más aquí integrando los 257 en la Cámara Baja. Te mando un cariño. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, que sigas muy bien. Bueno, interesante todo lo que decía.